Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya hoy. Bienvenidos a un programa más de Por Amor al Arte, aquí de Melies AC. Y pues hoy martes 21 de enero, bastante frío, la verdad, que tenemos aquí en Monterrey. Pero bueno, pues ahora sí que con esta cálida compañía no se siente, ¿no? Noé, como siempre, buenas noches. Noé Portes, que está con nosotros. Buenas noches, Gracias, David. Buenas noches, Hugo Esteve. Hugo Buenas Esteve. Y noches. buenas noches a todo el público que nos acompaña. Hoy pues, nos acompaña aquí con nosotros Hugo Esteve, escritor, investigador, licenciado en Derecho y pues con una trayectoria impresionante dentro de lo que es el mundo de la escritura. Autor de varios, de bastantes libros ya, Algunos, sí. un escritor prolijo, ¿no? Aquí que nos acompaña. Muchas gracias, Hugo, Al contrario, gracias a por ustedes estar con nosotros. por la invitación. Muy amables. Gracias, Hugo. ¿Cuántos años tienes ya de trayectoria como escritor? Fíjate que mi trabajo como escritor tiene que referirse a una labor de investigación. Yo tengo a la par la función de escritor e investigador con relación al trabajo mismo. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, a finales de los 80, principios de los 90, de ingresar a un centro de investigación en el que parte del trabajo tenía que concluir en un trabajo, en una publicación, en una investigación. Y a partir de ese proceso fue como me inicié en este trabajo de investigación. Mis áreas de investigación en ese entonces era sindicalismo, movimientos sociales, y esto derivó hacia otra beta que después he venido explorando de manera ya más profunda, que son los movimientos armados en México. Entonces se puede decir que pues desde mi primera publicación es de 1994, que es las corrientes sindicales en México. Bueno, hace un análisis del contexto que se vivía en el mundo laboral en ese entonces, y después siguieron algunas otras investigaciones en el campo de los movimientos sociales, el movimiento magisterial, pero realmente si lo queremos referir al trabajo literario ya en estricto, pues yo me atrevería a decir que es de unos 10, 15 años para acá. No es tan cercano. Ya entonces pues me atreví a escribir crónica, ensayo, intenté el cuento, publiqué una novela, y este trabajo pues ha sido un poco más reciente, ¿verdad? Pero mi labor como escritor pues se remite directamente a mi labor como A la investigación. investigación Así es. y todo lo demás. Así es. ¿Cómo comienzas digo, porque al final de cuentas, pues obviamente hay una trayectoria y hay una historia Ujú. bastante rica, ¿no? En el país, hablando de movimientos sociales, pues no se diga todo lo que nos ha sucedido en cuestiones, como bien lo mencionas, políticas, Ajá. sindicales. Nosotros que pues también manejamos algunos, operamos algunos sindicatos Sindicatos, sí. autónomos y todo eso, Qué bien. Ujú. pues ahora sí que bastante interesante, ¿no? Desafortunadamente creo yo, no me dejarás mentir, la cuestión, digo, encasillándome un poquito en la cuestión sindical, todavía gente de mi generación, voy a decir, pues nos dicen sindicato y tenemos la figura de don Fidel Velázquez, ¿no? A veces, y que los sindicatos pues que nos vienen a poner gorro, a decir y esto y lo otro. Sin embargo, creo que, pues bueno, y además las generaciones más, digamos, más chicas, ¿no? Más nuevas, por decirlo de alguna manera, Ujú. pues a veces ni saben lo que significa el sindicalismo y todo eso. Tú ahí por ese lado, ¿cómo ves o al menos tú como cronista, cómo has visto el pasar de los años en la cuestión sindical aquí en México? Fíjate que es un tema muy interesante porque yo lo explicaría desde el punto de vista de la vigencia del sindicalismo como actor social. O sea, sabemos que en el mundo político, en el escenario político, para explicarlo de esa manera, funciona a través de actores. Actores tan importantes como el Estado mismo, los Claro. partidos políticos, los grupos empresariales, las cámaras, las confederaciones, etcétera. Y en el mundo sindical sucedía lo mismo. Entonces, a mí me parece que ha habido un proceso de desgaste de los actores sociales típicos.
que han perdido vigencia, perdido protagonismo en la vida sociopolítica del país, y eso explica un poco el por qué las nuevas generaciones ya les suene tan distante este tipo de figuras sociopolíticas y se ven ya casi, como tú lo explicabas, ya casi como un mal necesario. En los años 90, todavía podemos hablar que había una oleada muy importante del sindicalismo en México. Y en esta primera investigación que yo desarrollo, trato de identificar las corrientes que van surgiendo en ese entonces y cómo históricamente se van desenvolviendo. Claro. Yo identifico en ese entonces, que desde luego requeriría ahora de una actualización, tres grandes corrientes. La más importante de ellas, no porque sea la mejor, digamos, lo más importante en cuanto a protagonismo, es lo que yo denominé ese entonces como el sindicalismo oficialista. Todos los organismos del Congreso del Trabajo, CTM, CROC, la FETSE, Sindicato de Maestros, etc. Luego una corriente insurgente, democrática e independiente, representada principalmente por las corrientes disidentes que encontramos el STUNAM, el SUTIM, y distintas instancias como la Coordinación Sindical Nacional que se fueron desarrollando en aquel entonces. Y otra vuelta muy importante, también otra corriente muy importante que tiene su origen incluso aquí en Monterrey, ya tú lo mencionabas, con los sindicatos autónomos, que a su vez en su momento tuvieron un alto protagonismo, ya prácticamente desde los finales de los años 30 y que obtuvieron consideraciones muy importantes dentro de sus demandas y pliegos petitorios y que de alguna manera fueron estigmatizados como se denominó sindicalismo blanco, sí, claro, porque se decía que trabajaban muy de cerca con los patrones. Mas, sin embargo, pues esto fue un proceso de estabilidad muy importante a los centros de trabajo. Y yo siempre dije que, bueno, si queríamos hablar, y lo sigo sosteniendo, si queremos hablar de sindicalismo blanco, pues qué más blanco podría ser aquellos que mejor se identificaban con los sindicatos de protección, que eran los contratos de protección, ¿no? Claro. En los cuales los trabajadores mismos no sabían ni siquiera que estaban sindicalizados. Sí. Entonces había un amafiamiento, había un pacto entre el patrón y este sindicato entre comillas, sí, que lo único que hacía era pues, emplazar a huelga, se agarraban el directorio de las empresas, se ponían a demandar el contrato colectivo y ya se arreglaban con una cuota. Y esta era una práctica más común en la CROC, en la CTM, en la CROM y este tipo de sindicatos. Claro. Y no tanto en los sindicatos autónomos. No digo que en los sindicatos autónomos no haya existido esa figura, sí las hubo, pero ahora, desde la administración anterior y particularmente en la administración de la Secretaría del Trabajo, me parece que hubo una iniciativa de las iniciativas importantes que hay que reconocer al gobierno anterior y al vigente, que fue el promover la legitimación de los contratos colectivos. Claro. Esto ayudó a desaparecer prácticamente con los contratos de protección, ¿verdad? Claro. Este mal necesario que muchos empresarios decían, pero ven, porque había una legislación que provocaba que hubiera algún vivales que se atreviera a demandar el contrato colectivo. El contrato colectivo. Entonces, bueno, pues este es un tema que estaba muy vigente en ese entonces, que tenían estos extractores, estos tres corrientes, mucho protagonismo, un alto protagonismo, pero que en tiempos actuales pues, ha perdido eso. Claro. ¿Esto se puede ver como una debilidad? No, yo creo que a mí me parece que lo ubica el sindicalismo en un justo medio porque lo sitúa en las funciones para las cuales está creado el sindicato. Está creado. O sea, el sindicato no fue creado para promover diputados, ni senadores, ni gobernadores. Y esta era una cuota de poder que tenían los sindicatos oficialistas durante mucho tiempo, ¿verdad? Eran escalones y aparte también eran mafias y acuerdos, trampolines para llegar a los puestos políticos. Es correcto. Entonces, en ese sentido, se puede decir que en términos estrictamente de ciencia política, el sindicalismo, como los partidos políticos en general, perdieron protagonismo como actores dentro del escenario sociopolítico, ¿no? Y esa es la razón por la cual ahora, yo lo explico de esa manera, las nuevas generaciones ya no encuentran una identificación, o para ellos ya es un
un ente muy lejano en su concepción personal. Sí, ¿no? y en Pero bueno, es todo algún un tema. momento, sí, ahora sí que es un tema Sí. para otro programa, ¿no? Sí. Creo. Nomás, bueno, yo algo que alguna vez me dijeron que se me quedó muy grabado, nomás no olvidarnos de que los sindicatos nos dieron jornadas de 8 horas de trabajo, además de un día de descanso a la semana. De ahí en fuera, bueno, puede haber muchos beneficios, como también ha habido muchos, pues ahora sí que arreglos, mañas, como lo queramos llamar, ¿no? Pero bueno, Claro. ese, como dices, es tema para otro programa. Para un programa especial, Sí, toda la labor de los exactamente. sindicatos, el oficialismo, cómo se fue utilizando, Sí, en fin, ¿no? sí. Eso lo Ahora- vivimos mucho en México, ¿no? Ahora bien, digo, sin querer ahondar todavía en esto, viendo tus libros también, que obviamente vemos movimientos armados, guerrillas y todo Sí. lo demás. En un momento dado, ¿tú crees que ese tipo de movimientos se transforme en movimientos políticos, movimientos sindicales o viceversa o algo así? ¿O Fíjate hacia que- dónde van los movimientos? Ajá. Fíjense que en México no se ha registrado, la experiencia así no lo demuestra, no se ha registrado un fenómeno similar al que ha sucedido en países sudamericanos o centroamericanos, en donde la organización guerrillera como tal, por ejemplo, hablemos de Montoneros, o hablemos de el M-19 o cualquier otra organización guerrillera, que a fin de cuentas y del transcurso del tiempo dan el paso hacia un organismo de tipo estrictamente político. Y en un momento hay una transición, ¿verdad? Que siguen conservando esta vía armada por un lado, pero por otro lado abren una veta de lucha política democrática y que al final han acabado convirtiéndose incluso en partidos políticos. En México no ha sucedido lo mismo. Hasta el día de hoy no podemos decir que haya una sola organización como tal política. Ni el Partido de los Pobres, pues era un partido, pero no en las estructuras políticas legales que conocemos ahora, sino Claro. estaba estructurado como una fuerza independiente de concepción armada. Ni el Partido de los Pobres, ni la Liga Comunista 23 de septiembre, ni el Ejército Zapatista en Liberación Nacional y cualquiera de estos otros que hemos identificado dentro del Claro. espectro de los movimientos armados en México han transitado directamente como organización hacia convertirse en una agrupación política. En algo como más, tal. ¿no? No. Lo que ha sucedido es que una cantidad considerable de esos militantes, en un proceso de rectificación, por ejemplo, hablemos de la guerrilla de los 70s, de los 80s, hay importantes dirigentes, incluso fundadores, que una vez agotada la vía o rectificada la vía armada, se incorporaron a la vía política democrática y escalaron posiciones dentro de la vía. Dejaron las armas y se fueron por la vía política. Y así ha sucedido a lo largo del tiempo y ha sucedido de esta manera, pero no como tal esta organización que de la noche a la mañana se reúnan y digan vamos a dejar las armas ahí escondidas, las vamos a enterrar y hoy, a partir de hoy somos un partido político. No, eso no ha sucedido. Y esto a mí me parece, tú me preguntabas, me parece que una pregunta muy importante, hacia dónde van hacia dónde transitan estas expresiones, creo que inevitablemente a esto, ¿verdad? El propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, aunque no tiene un partido político como tal, sí tiene una organización política muy significativa que ha tenido mucho mayor peso y mayor trascendencia, incluso hoy en día, dentro del escenario y que sigue manifestándose. Y sin embargo, la figura del ZLN como ente armado pues ha perdido este protagonismo, ¿no? Cuando menos no como el que tuvo a finales de los 90 o principios de este siglo. Entonces es lo que ha venido sucediendo, que se agota esta instancia de la vía armada, afortunadamente desde mi punto de vista. Claro. Yo siempre he considerado que la vía armada es una vía equivocada, yo siempre he considerado que la vía política sigue siendo un conducto, la vía pacífica y la vía Diálogo. claro, sigue siendo la vía del diálogo, sigue siendo La vía pacífica, todavía pertinente. la vía democrática. Claro, no cuestiono la radicalidad de la postura que cada quien asuma, ¿no? Claro.
porque en esta vía pacífica, independiente, del diálogo, pues también se pueden asumir posiciones radicales, que no llegan a la radicalidad de las armas, que eso es lo importante, porque hoy en día observamos que ninguna organización guerrillera armada en México han logrado de manera efectiva una trascendencia en términos claro, políticos, ¿verdad? claro. No ha sucedido de esa manera, más sin embargo sus dirigentes sí lo han logrado de una u otra forma. Entonces, bueno, pues este es un fenómeno muy importante que habría que seguirlo analizando. Los movimientos armados siguen vigentes, pero pues nada más como concepción, ¿no? Hoy de los que conocemos, que todavía sí se dicen armados, que ya prácticamente quedan el EPR prácticamente desaparecido, y el Ejército Zapatista Liberacional, afortunadamente pues tienen años, décadas que no han tenido expresiones armadas, ¿no? No, o sea, si acaso pues siguen manifestándose, sigue habiendo pronunciamientos muy radicales, pero afortunadamente ha sido por la vía pacífica y por la vía de los medios, ¿verdad? Que creo que esto es muy satisfactorio. Sí, claro, claro, obviamente es mucho más, a final de cuentas, como bien lo mencionas, la radicalización, ¿no? Viene, pues desafortunadamente no siempre tiene los mejores términos, ¿no? En todo esto. Adrián Peña, saludos desde Ciudad de México. Adrián, un saludo, hermano, gracias por vernos. Juan Francisco Benítez, maestro. Juan Francisco, un saludo. Maestros David y Noé, muy interesante el tema del sindicalismo en México. Saludos al investigador Hugo Esteves. Muchas gracias. Sí, Diego Andarza. Sí, lo que sí sucede es que candidatos y partidos han sido financiados por el narco. Sí, Diego Andarza también nos dice, además del charrismo y cacique sindical, sigue instaurado en el país de Fidel Velázquez. Y, perdón, no alcanzo a ver, pero sigue siendo lo mismo. A Napoleón debe ser. Muchas gracias por participar con nosotros. Si gustan dejarnos sus comentarios, sus likes, sus estrellitas, ya no las solicita muy atinados, aquí el productor, ¿no? No sé cómo veas tú. Igual si tienen alguna pregunta adicional para Hugo, va a estar aquí con nosotros todavía en este horario. Sí, no. Y con gusto se las puede contestar. Sí. Desde luego, redundando en los comentarios que se hacen ahora mismo, desde luego, y retomando esta parte, porque así lo cuestionaban de la parte del sindicalismo, bueno, pues toda la corriente del charrismo sindical, desde luego, desprestigió con mucho al movimiento sindical y siguió pervirtiéndose por mucho tiempo. Mas, sin embargo, creo yo que hoy en día ha habido, incluso de manera forzosa, ha habido un proceso de reordenamiento y de legitimación de las agrupaciones sindicales, y creo que la experiencia ha demostrado que, y sobre todo no quiero decir que no siga existiendo el charrismo sindical. Nuevo León es un ejemplo, espero no pisar ningún gallo, pero bueno, y no es el único caso. Y si hablamos del sindicalismo oficialista, ¿no? Esta figura del charro, del cacique, sigue existiendo en muchas partes, pero solamente a mí me parece que son estertores de esta vieja escuela, de esta vieja estructura, que no ha logrado dar el cambio adecuado. Más sin embargo, la vida sindical al interior de las empresas creo que ha venido siendo muy saludable. No digo que no ha habido en Matamoros, para lo más cercano, hubo expresiones muy radicales, pero también tenemos que entender y explicarnos el por qué sucede en esto, ¿no? Toda la vía, el parque industrial de las maquiladoras, sabemos que las condiciones laborales no son las mejores. No son las óptimas. Entonces, pues hay una premisa muy importante al interior de las empresas, ¿verdad? Si no quieres que te surja un conflicto laboral, pues no pongas los motivos o provoques las causas para que surjan esos problemas, ¿no? Totalmente. Resuélvelos desde un principio y con eso vas a lograr blindar entre empresas, porque a los sindicatos mismos tampoco les conviene que haya esta infiltración, esta penetración, que lo único que provoca pues, es desestabilidad hacia el interior, ¿verdad? Pero bueno, ya retomamos otra vez el tema. Hugo, pero bueno, era a propósito de los comentarios. Claro, no sé si quieras compartirnos algo de lo que has tenido por aquí, no sé, algo que nos pudieras leer o algo así. Pues bueno, yo comentar que aquí tienen a la vista algunos de los trabajos que he hecho de manera
decía yo, bueno, la parte de investigación de manera más reciente, dejé a un lado un poco este tema de la crónica y de la investigación y me metí un poco más a la literatura. Desde luego no intenté hacerlo nada más de manera improvisada. Busqué la forma de irme preparando, de irme adecuando a esto. Bueno, Sí. Noé y yo somos egresados de, creo que la primera generación, generación, del diplomado de creación literaria por parte de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León y del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, ya con este proceso, pues ya logré, ahora sí, atreverme a escribir sobre cuentos, sobre novela. Y son, pues, las publicaciones que tenemos aquí, los 2 tomos de la antología del cuento guerrillero, en donde hemos reunido en estos 2 tomos tanto escritores importantes, precursores, como Carlos Montemayor, como Víctor Hugo Rascón-Banda, René Avilés Favila, Salvador Castañeda, hasta otro grupo de escritores que nunca habían metido a esta incursionado temática. en este tema. Y se puede decir que algunos de ellos así lo han expresado, y por eso lo digo, los forcé a escribir sobre esta temática, porque me parecía que era importante hacerlo. Todos conocemos, existen muchos volúmenes y muchos tomos y mucha literatura sobre, por ejemplo, la novela de la Revolución Mexicana. Hay obras geniales y conocemos por todos lados el cuento de la Revolución Mexicana, también lo hay. Pero este tema en particular del cuento, o sea, el tratamiento de la ficción, claro, a partir de esta etapa histórica de los movimientos guerrilleros que va de 1965, 1960 a prácticamente finales de los 90, me parece que era muy importante explorarlo. Y también logré que algunos de quienes vivieron en carne propia esa experiencia narraran desde la ficción parte de sus experiencias. Y aquí sucedió un fenómeno muy importante entre algunos de ellos, porque se da un juego muy interesante al momento de escribir. Hay escritores de renombre que escriben desde la ficción de tal manera que parece realidad. Una realidad, y no lo claro. es. Pero hay otros escritores, como Gustavo Virales, Edna Ovalle, y algunos otros más, que participaron en los movimientos, Salvina Garavito, que participaron en los movimientos armados, que escriben desde la ficción, mas sin embargo es realidad lo que están narrando. O sea, el cuento que están narrando es parte de su propia experiencia. Entonces aquí se da un juego muy interesante en esta conjunción entre realidad y ficción, en donde hay una línea delgada muy, muy importante que apenas si separa de manera muy, muy leve lo que es la realidad y lo que es la ficción. Entonces estos 2 volúmenes nos permitimos reunir, siempre con el apoyo, desde luego, de la Casa Universitaria del Libro, de la editorial universitaria de la Autónoma de Nuevo León, que nos ha ayudado y nos ha apoyado para hacer esta antología, y que ahora la hemos presentado en estos 2 volúmenes que están aquí. El primero se llama Accidentes de la Razón y el segundo En las Cavernas de la Memoria. Entonces, bueno, pues esa es una parte que exploré. Y ya después, con todos los antecedentes que recabé para escribir, platicamos ahorita antes que iniciara el trabajo el programa, sobre una de mis investigaciones más acabadas, puedo decir, de las que me siento más satisfecho, que se llama Amargo Lugar Sin Nombre, una publicación de aproximadamente 700 páginas que abarca toda una crónica histórica que va desde 1965 hasta 1990, de 60 a 90, y donde se hace un recorrido de todos los movimientos armados en México. Sí existe, disculpa la interrupción, no, adelante. Ahorita por la cuestión de lo que mencionas, pues obviamente hablamos de un movimiento armado, que realmente surgen, pues como digamos,
ahora sí que como decimos bajo tierra, ¿no? Underground o alguna cosa así. Clandestinos, diría yo. Clandestinos, discúlpame, esa es la palabra, En la gracias. clandestinidad, sí. Sí, ¿cómo se documenta? ¿Cómo investigas todo eso? Digo, porque pues al final de cuentas mucho es de voz en voz o quién lleva una crónica de Hay todo literatura, hay eso. trabajo de campo, hay que ir al lugar. ¿Cómo lo haces Fíjense tú? que están tocando un tema muy, muy importante porque se trata de una narrativa histórica que se tiene que abordar. Si nosotros trazamos una línea histórica del siglo XX hasta nuestros días, o simplemente del siglo XX, trazamos una línea histórica, vamos a encontrar que en este proceso histórico hay dos brincos muy importantes o dos mutaciones muy importantes que durante mucho tiempo no figuraron en nuestra historia patria, porque no eran parte de la historia oficial. Uno de ellos fue a principios de los años, las primeras 2 décadas de los años 20, con la Guerra Cristera, y el otro ya hacia finales de los 60 y 70, que fue lo que se ha denominado hoy como la Guerra Sucia. Todavía hace 10, 30, 20 años, hace 10, 20 años para hacerlo más, no existía ninguna referencia. Hoy mismo, en algunos libros, sobre todo de secundario, se hace alguna referencia de que existió un movimiento de hermandad. Existe la referencia de que en los años 20 hubo una expresión de católicos que se levantaron en armas por esto y esto, ¿verdad? Pero son brincos históricos muy importantes que lo que provocaron es que las fuentes de investigación quedaran veladas. O sea, no existe esa información. ¿Y por qué explico esto? Pues para tratar de responder lo que ustedes me cuestionan. ¿En dónde investigar un tema que para la historia patria no existió? Sí, exacto. O sea, si ustedes esto se lo preguntan bueno, ustedes que son mucho más jóvenes que yo, recordarán sus clases de historia, seguramente estos temas no se los trataron. No se tocaban, ¿no? Nunca en ningún momento, ni en la secundaria y probablemente en la prepa, o depende de lo que hayan estudiado, a lo mejor algún maestro lo haya tomado. Pero, y como se decía en ese momento, lo que no figura en el libro de texto de historia no sucedió en México, ¿no? Sí, claro, digo, a lo mejor un ejemplo que creo yo para mí, ¿no? O sea, que yo recuerde, pues el movimiento estudiantil, ¿no? Cuando sucede lo de la matanza del 2 de octubre, pues sí, sucede ese, pues ahora sí que ese hecho, nada rimbombante para nuestro país. Sin embargo, nunca nos dicen cuál es el trasfondo de eso, ¿no? O sea, que pues obviamente viene el movimiento estudiantil, creo que detrás estaba la Liga 23 de septiembre, ¿todavía estoy bien? No. Eso fue todavía perfecto. después. Entonces, por eso te digo, desconozco mucho, ¿no? Sin embargo, pues nunca hemos tenido, o sea, sabemos de los hechos, de las fechas, sin embargo, no el trasfondo de por qué se origina. No ha sido debidamente estudiado. Exactamente. No ha sido bien. Entonces, regresando a su comentario, a su pregunta, pues esto lo que obliga a uno como investigador ir a las fuentes clandestinas, claro, entrevistar a los dirigentes guerrilleros. A partir del gobierno de Vicente Fox se liberan los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y una parte muy baja de las Fuerzas Armadas. Y esto nos permite empezar a encontrar distintas fuentes de donde investigar. Para llegar a este trabajo, pues prácticamente me llevé más de 15 años el concluir esta investigación, en el escribir y reescribir, y platicaba con Noé hace un momento. La primera edición todavía, la primera edición es del 2013, de Amargo Lugar Sin Nombre. Y todavía la reacción que se tuvo de eso provocó que algunos de los protagonistas que todavía vivieron y que conocían esa etapa me corrigieran en algunos aspectos. Y motivó una reedición en el 2017, corregida y aumentada para precisar muchos de los datos y muchos de los hechos que se mencionan ahí. Pero sí, fueron años de meterme al Archivo General de la Nación, en el viejo Palacio Negro de Lecumberri, allá en la Ciudad de Lecumberri, claro. Meterte a las galeras, revisar la información que gentilmente te quisieran facilitar. ¿Y por dónde empezar? Y todo, ir a buscar a los dirigentes y que tengan ellos la confianza, la apertura, la confianza para que tengan la puedan abrirse, y puedan narrar todo esto, y que afortunadamente lo logré con muchos de ellos. Entonces, bueno, a fin de cuentas salió esta publicación
Y con todo este material yo dije, bueno, ¿qué hago ahora? Siempre tuve yo he sido un lector empedernido de la novela. Siempre, toda mi vida estoy, independientemente si estoy leyendo temas políticos, temas de investigación, a la mano siempre tengo una novela. Soy lector de novela por siempre, adicto a la novela. Adicto a la novela. Entonces yo dije, bueno, pues si otros han escrito novelas, que yo no, Claro. pues yo, ¿qué me falta para escribir? Y me atreví a escribir una novelita que es Los años de plomo, que también juega con esto que platicábamos ahora mismo entre la ficción y la realidad, porque yo tomo un hecho histórico como real, que fue el atentado a Margarita López Portillo, la hermana del presidente ya electo en su momento, José López Portillo, por parte de un comando de la Liga 23 de septiembre que intenta secuestrarla. No lo logran, se da la muerte ahí de varios guerrilleros, entre ellos uno de los más importantes. Y con todos estos elementos yo construyo una novela que entretejo los sótanos de poder a través que se dan de lo que fue la temible Dirección Federal de Seguridad y la figura siempre tenebrosa, siempre impactante de Fernando Gutiérrez Barrios como el arquitecto de todo este proceso de espionaje al interior de los aparatos de poder. Entonces esta novela intenta abordar todos estos temas, que si bien si bien es ficción, parte de hechos reales, ¿no? Hechos reales. Entonces, tan así que ha habido gente que me dicen, oye, esto que tú estás diciendo no era así, ¿por qué era esto? Así? Y yo tengo que decir, oye, espérate, es que ya sé lo que me estás diciendo. Realmente, es que esto no lo hizo el que tú lo estás diciendo, lo hizo este otro. No, pero lo hizo mi personaje. Sí, exacto. Sí, exacto. Porque yo tengo personajes que, por ejemplo, asumen la personalidad de 2 o 3 incluso, ¿no? Y entonces trato de combinar su perfil en uno solo. Entonces, por eso provoca estas. Entonces, mucha gente se confunde y piensa que es una novela histórica, y no lo es. Es una novela de ficción. Sí, es la maravilla que te da la creación literaria. Es correcto. El sí. poder crear tus personajes. Y ahorita que mencionabas también, tenemos una realidad, tenemos una ficción, y el autor sabe hasta dónde es esa línea invisible Exacto. o dónde la puedo ir combinando. ¿Dónde Sí. la va Sí, o sí, hasta es. dónde creas tu realidad y todo, Sí, sí, ¿no? Y hasta También. dónde puedes jugar, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, es que estoy escribiendo una novela histórica sobre la independencia y digo que el cura Miguel Hidalgo todavía viajó a Europa y luego se fue a África y ahí donde... O sea, como que pierde contexto, pierde, ¿no? sí, pierde. Contexto, o sea, ya no puedes, o una sobre la Segunda Guerra Mundial y que digas Hitler vino aquí a México y convenció a Victoriano Huerta de que, bueno, Ya. pierde credibilidad, Exacto. ¿no? O sea, se dice que la ficción incluso en la manera de construirla debe de tener la fiabilidad y la credibilidad de lo que estás diciendo, aunque sepas, aunque tengas la certeza que es falso. Que es falso. Debe tener ese soporte con lo que estás tratando. Entonces, como Para bien que, lo dice Noé, ¿no? para que la obra se pueda ir enriqueciendo. Por Si no, supuesto. pierde. Y que sea creíble. Claro, sí. Claro. Nos saluda Roberto Ibarra. Mi Robert, un abrazo, saludos, un fuerte abrazo y bendiciones para todos. David Pérez Andy, Cala, saludos, muy interesante el tema, de mucha ayuda. Maestra Marisela, un saludo, un abrazo fuerte. Me gusta mucho la diversidad de temas que han introducido en su programa. Esta presentación del maestro Esteves es aleccionadora e ilustrativa. Abrazos, maestro Noé David. Un abrazo fuerte. Saludos. Gracias, maestra, por estar con nosotros. Muchas gracias. Alice Portes, también un saludo, un abrazo. Nos están viendo. Tomás Corona, maestro, gracias. Es mentalmente sano escuchar a un experto hablar de política. Qué bueno que por amor al arte se está diversificando. Saludos, amigos. Muchísimas gracias, maestro. Un abrazo. Sí. Pues bien, el tema es muy interesante. Bueno, los temas que maneja Hugo. Muy amplios. Ahora que son interesantes, profundos y que también tocan a veces líneas muy sensibles dentro de la ciudadanía, de la sociedad, la política, el gobierno. ¿No has tenido problemas con lo que escribes? No, problemas, o sea, vamos a dimensionarlo, ¿no? Ha habido, por ejemplo, en el caso, para aterrizarlo, porque me sucedió también cuando escribí sobre sindicalismo, también hubo muchos problemas. Pero si tú te refieres que he recibido... Sobre todo porque tocas a veces líneas del poder y líneas que el poder no quiere que se...
Y fíjate se que sepa, ¿no? por todo lo contrario, incluso algunos de mis trabajos me han localizado gente de gobernación directamente, me dice, oye, me interesa tu libro, lo necesito. En su momento incluso me invitaron para dar clases durante 8 años, di clases en el Colegio de Defensa Militar, en la maestría de Administración de Defensa Nacional, donde los principales alumnos son generales que se están preparando para la seguridad nacional. Entonces, por parte de las autoridades, ningún gobierno, ningún presidente, ninguna administración ha sido hostil para con mi trabajo, como se ha sido con otros Autores. principalmente periodistas, Sí. ¿no? Y más Sí, recientemente. claro. Ha sido al contrario, por ejemplo, cuando escribí sobre sindicalismo, sí recibí, pero más bien vamos a hablar más que problemas, críticas o desacreditaciones de lo que digo en algunas de mis publicaciones. En Amargo Lugar Sin Nombre también sucedió lo mismo. Uno de los cuestionamientos más importantes que se me llegaron a hacer era decir que mi investigación estaba muy mal hecha o que estaba muy prejuiciosa porque yo tomaba como verdad, porque yo hago evidente, incluso hasta lo pongo a la luz pública, los archivos y los expedientes que yo conseguí, muchos de ellos desclasificados, que yo obtuve por distintos medios. Y la principal acusación que se me hacía, y por parte de los propios exdirigentes o excombatientes, era decir que yo basaba mi investigación en los archivos del poder. Y esto yo lo he desmentido, incluso he buscado la forma en que tengamos un debate abierto en donde se me evidencie que yo hago una afirmación de determinado hecho con base a los expedientes policiales. No es así. Sin embargo, ¿qué otra fuente puedes conseguir o qué fuentes consultar que no es la que existe ahí, que está tergiversada, claro, que existe información sacada bajo tortura, en donde un guerrillero confiesa que es marciano extraterrestre y además sabe estar en 2 lados al mismo tiempo? Bueno, hay que dimensionarlo, ¿no? Hay que saber hasta dónde lo que se está diciendo tiene veracidad porque fue arrancado bajo tortura. Pero también es un trabajo que yo compenso y trato de validar con lo que obtengo de los archivos de las organizaciones armadas, también de ellos. Entonces, problemas en ese sentido desde el poder o desde un grupo de facción o algo no ha sido así. Pues ha habido como críticos, como todo el mundo lo tiene, y me parece que por lo demás no me quejo, creo que es demasiado sano. O sea, para mí siempre he considerado la crítica como bienvenida y la seguiré aceptando. No así la desacreditación per se, ¿verdad? Sí, claro. Porque he tenido críticas que me dice que me desacreditan, pero no hay un razonamiento, ¿no? Digo, bueno, digo, es que tú me caes mal, bueno, pues dime por qué te caigo mal, ¿no? Pues es que no me gusta tu tono de voz, güey, pues lo siento mucho. Pero que me digan además que les caigo mal porque sí, pues ya qué valor le das, ¿no? Sí, bueno, exactamente. las opiniones no se debaten. Yo siempre he dicho, y se van a incomodar con lo que voy a decir, yo siempre he dicho que el Atlante es el mejor equipo del mundo. Y es mi opinión. Ahí en gusto ya la producción. La producción. Ya reaccionó. Ya empezaron con la música de viento. Entonces, esta broma me ayuda para fundamentar. Dice la producción que ya se acabó el programa. Hasta aquí llegamos. Las opiniones no se debaten, ¿no? Claro, las opiniones, totalmente. Cada quien tiene el derecho de dar su opinión. Más, sin embargo, la crítica debe argumentarse. Esa es la gran diferencia, ¿no? La crítica que no se argumenta me parece que pierde valor. Claro. ¿Cómo organizas tu tiempo, Hugo, ahora para escribir, para decir, voy a planear, viendo la parte creativa, así ya como escritor, ¿ya? Ahora voy a pasar a la parte personal, ¿no? Así. Fíjate que ha sido una labor titánica porque, bueno, como decía Juan Rulfo, que le dije, preguntaron a alguno cada vez, según lo narra Cristina Rivera en su libro, dice, oye, ¿por qué escribiste 3 libros nada más? Y él responde, digo, valga la comparación y muy lejos de la comparación. Dicen que destruyó una novela, no sabemos. Sí, pero la respuesta que él dio, que le pregunté, ¿por qué? Es que también trabajo. Y todos saben, Juan Rulfo tenía otro trabajo, además de ser escritor, trabajo. Bueno, pues yo también puedo decir
tomando las palabras del maestro, pues yo también trabajaba porque ahora ya, de hace un par de años ya estoy jubilado y ya tengo más, soltura tiempo. en cuanto al tiempo. Pero bueno, pues fue privar muchas veces de vacaciones, fue el dedicarle tiempo de estudio en madrugadas, de buscar los espacios y los tiempos. Mira, cuando a ti un tema te apasiona o una actividad te apasiona, tú buscas la forma de organizarte y lo haces, ¿no? Claro. Sea lo que sea un deporte, sea un espectáculo, sea un hobby, tú buscas la forma de organizarte y hacer. Qué bueno, dirían en mi familia, que me aboqué a esto y no a otra cosa. Y no otra cosa. Tu familia otro feliz vicio. con esto. Pues sí, Tu yo no esposa. sé si tal, porque luego pues algunas vacaciones sí, pues eran vacaciones a tiempos compartidos entre este trabajo y la investigación o la escritura. Claro. Y hoy en día pues prácticamente me la vivo leyendo, escribiendo, oyendo música. Y ya pues con esa facilidad y con esa ventaja, pues ya tengo más oportunidad y tiempo para hacerlo. Me ha tocado encontrarte en el Museo Metropolitano, en Ajá. las cuestiones de jazz o de blues. Sí, sí, porque aparte pues es otro de mis grandes hobbies, la música. ¿Qué tipo de música? Yo digo que soy transmúsico. Ok. Porque soy un músico muy talentoso en el cuerpo equivocado. Me gusta mucho la música, soy un apasionado del jazz, me gusta mucho el rock progresivo, me gusta en particular estos dos géneros, pero con trabajos toco la puerta, ¿eh? Entonces, y también me gusta coleccionar muchos discos de vinil, discos compactos, y soy un apasionado también de la música, y toda la vida me la paso prácticamente oyendo música. Y escribiendo algunas ocasiones también sobre música, me han brindado algunos espacios para hacer algunos comentarios sobre alguna producción que haya surgido. Con mis amigos jazzistas y músicos también me dieron oportunidad de escribir y de publicar en algunos espacios. Algunos músicos también de aquí de la localidad me han pedido que les haga la reseña de su disco. Bien, claro. Y bueno, pues en esa parte la Y voy te has diversificado mucho también, porque vemos un libro infantil que presentaste, bueno, además, sí, que es el de las dichosas vocales. el de las dichosas vocales, que es precisamente. Es correcto, sí. Este es un libro que escribí un poco intentando plagiar o imitar a mi maestro Oscar de la Borbolla. Yo he tenido, se puede decir, 3 grandes maestros en la escritura. Uno de ellos es René Avilés Favila, el otro Oscar de la Borbolla, y desde luego Marco Tulio, que también ha sido otro importante que me han influenciado en la escritura. Y Oscar de la Borbolla tiene un libro que se llama Las Malditas Vocales. Es un librín así también, sí. Las Malditas Vocales, que él lo que hizo fue escribir 5 cuentos que llevan solamente una vocal. O sea, lo que se llaman los lipogramas, así se llaman. Sí, claro. Entonces, cada cuento está escrito con palabras que tienen solamente una vocal. Por ejemplo, un cuento solo con la A, un cuento con solamente palabras que llevan la E, la I, la O, y otro con la U. Aquí el maestro hizo un poco de trampa porque lo que hizo fue como este juego de la máscara en la pared, ¿se acuerdan? Ana Máscara parada en la pared. Sí, bueno, sí. Pues él, digamos que hace un juego con este tipo de palabras, y yo lo que hago, repito lo que hace él, intento hacerlo, y dije, pues sí, Oscar lo hizo porque yo no lo voy a poder hacer. De hecho, él me escribe el prefacio, él me tiene la bondad y la caridad de escribirme el prefacio de este libro. Y este libro de Oscar es más para literatura juvenil y adulta. Y este es un libro que está más bien hacia jóvenes de secundaria, de primaria mayor, es decir, de cuarto hacia arriba. Y tiene un enfoque más infantil. Y en el cuento de la U, lo que yo lo hago, hagan de cuenta que se desaparece la U de nuestro vocabulario. Como si no existieran todas las palabras que lleven una U, las borré del mapa, no existen, y traté de escribir un cuento
inspirado por uno de mis nietos, el mayor de mis nietos, que intentó escribir ese cuento, y yo digamos que se lo plagié. Y lo recompuse. El autor es tu nieto. Y así lo digo en el libro, Sí. así lo digo en el libro, así lo digo que mi nieto, ¿Cómo se llama tu Cristian nieto? Flores. Cristian, saludo para Cristian. Sí, Saludo. él es y le doy el debido reconocimiento. Entonces escribo este cuento infantil, que aparte pues también está dedicado a cada uno de mis hijos, y ha tenido su público, ha sido, porque además es un cuento que además independientemente del mensaje que trata de transmitir, ha servido mucho para estas terapias del lenguaje, porque tiene sus complicaciones un poco leerlo. Si tuviéramos oportunidad, a lo mejor leería alguna parte, pero bueno, creo que ya estamos limitados del tiempo, pero sí ha ayudado de alguna manera para eso, ¿no? Entonces, esta Ana Fabiola, que es también terapeuta, y es que esta escritora también, que fue de nuestra generación también. Ahorita me acuerdo de su nombre. Ajá, que hace trabajos de libro objeto, que hace unas maravillas, Sí, unas obras de arte. Cintia. No, Ana Fabiola se llama. Y hace los libros, maestra. sí, desde luego. Hace libros, hace figuras, hace como con las páginas, hace figuras. Sí, que tú inclusive la exposición ahí en la casa del libro, sí, cómo no. Ella además, ella es psicólogo, terapeuta, y dice que le ha servido el libro también para agilidad mental, para lingüística, problemas de lenguaje, etc. Entonces, bueno, pues nunca tuve esa intención, pero qué bueno que haya servido. Qué bueno, para eso, qué ¿no? bueno que tenga su utilidad. Que tenga su utilidad. ¿Y dónde podemos conseguir los libros? Pues básicamente se pueden conseguir. Iba a decir, perdón. Los libros. Se pega. Los libros pueden conseguirlos en la Casa de Universidad del Libro, aquí en la universidad, y ahí se encuentran disponibles. Déjenme aprovechar y que el último nada más comentar. El libro es que La Academia por Asalto, que es un análisis de las tesis que se han hecho desde 1976 hasta la fecha. Todas las tesis profesionales que yo logré identificar, 283 tesis profesionales de licenciatura, maestría y doctorado, que abordan la temática de los movimientos armados en México. Wow. Entonces, y este es un trabajo, es una publicación combinada entre el taller La Casa del Mago, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y también este libro está disponible también ahí en la Casa Universidad del Libro. Y esta es mi última publicación, la estuve presentando a finales de noviembre, la presenté en varias universidades. Y ahora tendré el honor de presentarlo en la Feria del Libro de Minería y también en la Feria del Libro Universitario en la UNLER. Minería, que es de la Universidad de la UNAM. ¿Va a ser en febrero o marzo? En el 22 de febrero, en la Ciudad de México. Ahí voy a presentar que esta es mi más reciente investigación. ¿Nuevos proyectos, maestro? Pues sí, traigo varios ahí. Unos quiero hacer les hago la primicia, una antología de algunos temas que he tratado, pero siempre he pensado que decir, bueno, al menos para mí, que escribir una antología de mi obra es muy pretencioso. Entonces, para justificar el título, que se va a llevar como título Antología Inédita, fíjense nada más el perogrullo de esto. Muy bien, ¿no? Pues gracias por la premisa. He escrito un cuento que se llama Antología, que trato de hacer un juego con la obra de uno de los libros del maestro Augusto Monterroso, que se llama Obras Completas, y cuando uno es un libro, es que uno de los que dice Obras Completas y otros cuentos. Es que el primer cuento se llama Obras Completas. Entonces este se llama Antología Inédita porque el primer cuento se llama igual, de esa misma manera. Se nos cayeron aquí los libros. Entonces, bueno, pues ese es un proyecto sobre el que estoy trabajando, y otro que también estoy haciendo a la limón, espero tenerlo también para este año, que estoy elaborándolo junto con un buen amigo mío que es diseñador y pintor y curador de varias colecciones, que es sobre también musicólogo, que estamos trabajando sobre escribir reseñas sobre música. Muy bien.
Y bueno, pues este es estrictamente la temática sobre la música en todos los géneros de expresión. Y este es un proyecto que traemos, esperemos concluirlo ahora para fin de año también. Esos son los proyectos que en breve ya me dedicaría a concluir. Muy bien, muy Pues bien. eso es todo. Maestro, Los domingos vendo naranjas ahí en la matrícula. redes sociales, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde te podemos Pues bueno, tengo localizar? mi perfil en Facebook también, en Instagram también tengo algunas publicaciones, tengo una página, un blog que se llama El Festín de las Balas, también está en internet, en donde únicamente está relacionado con los movimientos armados y nada más. Ese es, digamos, el Facebook, el Instagram y esta página que tengo del blog. Bueno, ya lo escucharon para que en un momento dado, pues si gustan seguir al maestro, aquí ya nos compartió Muchas sus gracias. redes. ¿Tenemos más comentarios ahí en la...? Sí. Roberto Ibarra dice, excelente tema de caciquismos y sindicalismo. Luz Un María saludo. Delgado, felicidades por amor al arte, interesantísimo. Muchas gracias. Es mi esposa. Muchas gracias, un saludo, gracias por prestárnoslo. Se lo robamos ahorita, Sí, ahorita se lo devolvemos. Ahorita se lo devolvemos. Elda Lorena García, saludos, interesante tema. Amor. Nos vemos pronto, dice. Y Luz María Delgado, ya colecciona carritos. Dice. ¿De cuáles? ¿De todos? No, tengo ya como 5 años que me he dedicado a coleccionar carritos de unos 64, como los Hot Wheels. Los Hot Wheels. Y ya tengo ahí Bueno, paredes repletas de esas. ahorita te vamos a mostrar algunos que tenemos aquí en la oficina. Ya vi que tienen ahí unos 48. Sí, mi papá también bastantes años coleccionó y ahora ya me compartió ahí su parte de su colección. La verdad es que bastante padre, bastante interesante. ¿Sabes qué me gustaría a mí? Que nos leyera el cuento de la autoridad de su nieto. Uy, pues si estaría genial. Se puede, yo creo que... Ahí ahorita traemos, bueno, no sé si trae... No, viene bien preparado. Vengo armado. Yo no sé cómo se iba a poner aquí las cosas. Trae de todo. Así es, sí. Bueno. Se llama El Apocalipsis de los Sapos, dedicado a Cris y todos mis nietos y en especial al maestro Mario Molina, premio Nobel de Química nuestro. Dice, voy a contarles la historia más increíble jamás contada. Me atrevo a contársela advirtiéndoles antes sobre las pesadillas y los nervios propios de la hora de dormir. Yo personalmente he sido testigo de esta historia a mis 8 años. Hoy tiene 18. Ya. Y por eso soy capaz de creerlo y contársela. Sin embargo, al oírla varios podrán pensar, es solo una leyenda, pero yo les digo, es verdad. Casi todos los domingos vamos a pasear a distintas plazas, jardines y a distintos lugares con mi familia. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi hermano Paco y mi hermana Regis. Y en esos paseos la mayoría de las veces nos encontramos con todos mis primos y no lo han de ser, pero son bastantes. Así todo empezó cierto domingo estando yo observando los nidos de los patos escondidos en las bases de los faroles del jardín. En ese momento llegó Paco, su hermano, corriendo y con una voz bastante agitada y espantada me dijo, Cris, ven pronto, mira, ven a ver el lago, córrele. Paco brincaba bastante emocionado y yo intenté calmarlo. Paco, cálmate. Pero él, ya sin ponerme atención, me jaló de la playera y volvió a decirme, ven, Cris, mira el lago, los sapos, córrele. Entonces todos salimos corriendo hacia el lago del jardín y al llegar me llené de gran sorpresa al observar el lago repleto de sapos, varios encima, unos en otros, brincando para todos lados sin dejar de hacer croac, croac, todos a coro. Y es toda una epidemia de sapos que, bueno, ellos luego descubren, consultando al maestro Mario Molina, cómo evitar esta plaga de sapos que se dan. Esta es una breve. Y bueno, ya si hay una oportunidad nada más Claro. como el de la A, para que Sí, quienes claro, nos escuchan tengan la idea
por dónde va este tema. Este se llama A Trabajar y Cantar, y este se lo dediqué a mis hijas Pava y Ana. Un saludo Un fuerte saludo. La casa daba a la granja a la plaza y la plaza a la charca. Allá Ana la rana nadaba a pata alargada y cantaba baladas. Cada mañana al alba la rana pasaba zancadas hasta las ramas y saltaba la barda arga amasada y tan alta para alcanzar la charca, y allá cantaba y danzaba vals, rags, jazz, samba, salsa, ska, cha-cha-cha, zainata, zarananda, hasta rap. Nada faltaba: arpa, bataca, baza, caja, campana, caña, jarana, maracas, matracas, naval, palmas, sax, trarará, cada mañana. Y así va toda la narración de las aventuras de esta rana que se llama Ana. No, pues ya lo escucharon, para que buscarlo debe estar, no he tenido la oportunidad, pero debe estar muy interesante. Está muy divertido, creo yo. Este libro divertido infantil está también a la venta, También. lo pueden conseguir en la Casa Universitaria del Libro, ahí en Padre Mier y Vallarta, en el centro de correcto. Monterrey. Muy bien, no, pues muchas gracias, maestro, muchísimas gracias. Al contrario, por gracias a ustedes que acompañarnos. nos escucharon. Realmente sí, nos gustaría que otro día nos vengas a platicar un poquito más de, pues, todo lo que ha sido el movimiento, ¿no? Guerrillero, sindical, bueno, no tiene nada que ver uno con otro, pero, No, pero bueno, sí, ahí ver un poquito los temas también geopolíticos y todo que Con nos mucho atañen todos los días, ¿no? Hoy, no sé, digo, ahora sí que me voy a salir un poquito de contexto, pero ¿cómo ves ahora? Pues ahora sí que las noticias que traemos ahorita, ¿no? De política y cosas peores, como decía el maestro Armando Fuentes, como dice todavía. Como dice Sí. Y también pues, el tema esencial, viendo que Hugo es un analista de la política también, y es un crítico de lo que pasa en la sociedad y en el gobierno y a nivel internacional también. Entonces ahorita tenemos un tema muy interesante con la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, las cuestiones que empieza pues a decir y a implementar desde el primer minuto. ¿Cómo ves tú esta nueva etapa de Trump? Mira, a mí se me figura que es un momento muy importante, muy retador para toda la administración, porque pareciera que por primera vez, o no por primera vez, sino de manera, yo diría, no es la primera vez, pero sí me parece que de manera mucho más crítica hay diálogos distantes y contrarios entre uno y otro. Y sobre todo en una administración que ha exacerbado sus posiciones nacionalistas, sus posiciones expansionistas, y que amenaza con una intromisión muy seria, no solo en la narrativa, en el lenguaje, sino que hace temer que esto pueda transitar a los hechos, ¿verdad? Claro. Entonces, esperemos que siempre prevalezca el diálogo, que exista la suficiente cordura como para establecer las vías de comunicación y de entendimiento como ha sido hasta ahora, porque este es un tema vital y crucial para la vida política nacional. Pero también pienso que la administración gubernamental en nuestro país creo que tiene que repensar un poco o un mucho todas las medidas y las políticas que ha implementado en el sentido de establecer los mecanismos de confiabilidad tanto al interior como al exterior. Hemos sido testigos de una serie de cambios y normativas, tanto legales como constitucionales, que crean en el escenario mucha certidumbre y que provocan de alguna manera cuestionamientos serios en cuanto al desarrollo democrático del país, que entonces, en lugar de acercar el diálogo, pareciera distanciarlo, y en lugar de haber convergencia, pareciera que hubiera divergencia, ¿no? en el diálogo. Pero pienso yo que tiene que haber de ambos lados la suficiente diplomacia, ahora sí, en el sentido estricto, y cordura como para que se acerquen estas dos posiciones, porque pues a ninguno de las dos administraciones les conviene un esquema de polaridad y de rompimiento. Entonces yo lo resumiría de esa manera, tal vez de manera muy simplista, muy general,
pero creo que con eso intento de explicar cómo observo los acontecimientos actuales. La parte más interesante o la más crítica, yo creo que es el nombrar a los cárteles como terroristas, ¿no? Yo creo que eso es lo que nos puede un poco más, o la parte más. Aranceles, inmigración, pueden manejarse, yo creo sí, pero la otra parte es más. Pues yo no sé hasta qué punto, mi querido Noé, hasta qué punto esto sea parte de la narrativa nada más o del discurso por parte de la administración de Trump. Más sin embargo, primero tendremos que entender que la política interior de un país pues se define al interior de los países. O sea, un gobierno extranjero no tiene por qué calificar el desarrollo o la conducta de los fenómenos de otro país. O sea, no tendría por qué hacer eso. Pero por otro lado, yo me pregunto, ¿y acaso no varios, si no es que la gran mayoría de los cárteles del crimen organizado en México, no acaso han dado muestras de un terrorismo exacerbante? Por supuesto que sí, digo, yo no sé qué piensen ustedes, pero yo tengo la plena convicción de que no están en el límite del terrorismo, sino que actúan en muchos sentidos. Y el terrorismo no es la explosión de grandes bombas y las grandes masacres, que por supuesto ya las ha habido, sino también el establecer el terror en la sociedad a través de distintos medios, como es la extorsión, la expoliación de la sociedad, los cobros de piso, los robos a grandes escalas. Pues eso es parte también de una estrategia de terror. Pero bueno, eso no. El control del comercio. Claro, claro. Pero a mí me parece que más allá del discurso, si los designa, y además no sería primera vez, digo, el gobierno de Estados Unidos lo ha hecho de esa manera y lo único que ahora ha hecho es manejarse de manera unilateral en su propio discurso, cuando en política internacional, según entiendo, para que exista este denominativo de terrorismo, tiene que haber una validez del colegiado de los países, que en este caso sería la ONU, ¿verdad? Que hubiera consenso en el Consejo de Seguridad, que está integrado por determinados países, de los cuales Estados Unidos permanentemente forma parte, pero tendría que existir ese consenso de estos organismos para declarar tal país o tal gobierno o tal entidad política como terrorista. Como terrorista. La diferencia ahora que lo hace de manera unilateral y sin guardar las formas diplomáticas que ameritarían ello. Es como cuando habla uno del Estado fallido, pues no porque uno diga que Haití o que tal Estado es fallido, no, tiene que haber consenso de las Naciones Unidas para que se declare en ese sentido. Y como lo acostumbran los líderes populistas, ¿no? Pues sí, de una forma unilateral. Así es. En última instancia es el voluntarismo de que las cosas se hagan y que la realidad se haga como yo la creo y como yo la describo. Invento el gran problema y soy el gran salvador. Soy el gran salvador. Hay mucho de eso. Y un populismo que, bueno, pues ya lo hemos experimentado en tiempos muy, muy, muy recientes, ¿no? Vamos con los últimos comentarios. Dice Paula Esteve, jajaja, refiriéndose yo creo que a los cuentos. Y Elda Lorena García dice, wow, excelente análisis. Muchas gracias. Pues podríamos seguir hablando de política, de las vocales, el cuento guerrillero y de todo lo que Hugo escribe y de todo lo que nos ha compartido de una manera muy interesante. Hugo, yo quiero agradecerte infinitamente. Igualmente, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas compartido tu visión política, tu visión literaria y conocerte a ti un poco, ¿sí? Cómo no, muchas gracias. Yo le agradezco, estoy con ustedes por el espacio, por invitarme. Gracias, y dedicarme este tiempo. Y sobre todo felicitarlos porque este tipo de iniciativas, este tipo de expresiones independientes deben de apoyarse, ameritan una mayor difusión, porque hacen el trabajo cultural y social que los espacios o las instituciones formales no hacen. Y hay un vacío muy importante que ustedes saben llenar muy bien. Entonces, pues ahora sí que yo soy el honrado de estar en este espacio y les felicito por esta labor tan loable. Gracias. Y desde luego al auditorio que tuvo la bondad de escuchar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a todos por su atención. Esto ha sido Por Amor al Arte. La próxima semana nos vemos. Vamos a tener a Iracema Corpus, una escritora también de cuento.
Bueno, pues ahora sí que cúbranse del frío todavía el Sí. día de hoy. Mañana parece que vamos a tener ahí bastante frío, al menos aquí para Monterrey, a lo que estamos Sí, así es. acostumbrados, ¿no? Y pues que pasen muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Saludos. Saludos, luego. saludos.